Amigos, tenemos al gran David Patiño, gran jugador mexicano, recordado con mucho cariño, sobre todo su paso por Pumas, Pachuca, Monterrey, incluso por ahí un partido con el América en Libertadores, también entrenador, gran paso también como entrenador hasta el día de hoy. David, gracias por aceptar la plática, por venir a charlar un poco. Yo sé que el calor a veces es un poco insoportable, pero siéntete a gusto y con la confianza de platicar de lo que sea. Bienvenido a tu podcast, ¿cómo estás? Gracias, Gabriel. Bien, muy bien aquí. Gracias por la invitación. Con gusto platicar de fútbol. Qué bueno, David. Oye, en tres Mm. palabras, muchas veces esta pregunta como que mueve un poquito a los invitados. En tres palabras, ¿cómo se definiría David Patiño? Eh, Trabajador, Ok, eh, resiliente y competitivo. me gusta. David, antes de empezar a platicar sobre tu trayectoria, algunos temas también en específico, quisiera preguntarte, ya que tú estuviste involucrado como futbolista en la selección mexicana, tuviste un gran paso. ¿Cómo ves tú hoy, estamos a 1 de mayo del 2023, el tema de la selección mexicana después de Qatar? Quisiera preguntártelo a ti porque tienes la opinión un poco más objetiva, tienes un análisis distinto a lo que comúnmente vemos en cuanto a los periodistas, en cuanto a los medios. ¿Qué pasa con la selección mexicana? ¿Por qué la gente está con un descontento enorme y por qué los dirigentes pues simplemente no están dando los resultados? Hoy o ayer renuncia Jaime Ordiales después de una gestión bastante corta. Pues es evidente que el fútbol mexicano, después del Mundial, se evidenció la crisis en la que está, ¿no? Tal vez estaba ahí desde antes, Sí, pero está claro que el no conseguir los resultados que se esperaban en el Mundial, y no solo eso, sino todo el proceso, la eliminatoria, como fue, y todo el entorno que estuvo alrededor de la selección con el Tata Martino, pues como que direccionaba la idea de que el equipo estaba en una crisis, ¿no? Realmente lo único que lo podía salvar era hacer un buen papel en el Mundial, conseguir los sí, objetivos, ¿no? Que al final de cuentas era llegar a ese cuarto partido y buscar el quinto después de llegar al cuarto, ¿no? Era totalmente lograble, sí, pero bueno, se evidenciaron muchas cosas, se evidenció la falta el envejecimiento de una generación de jugadores, se evidenció la falta de competencia interna, se evidenció muchas cosas que están viciadas en nuestro fútbol, ¿no? Obviamente, a todo lo pasado, pues se da cuenta de todos los errores que ha cometido la federación, entre otros, pues la extranjerización de la liga, sí, la falta de competencias internacionales, el no descenso de primera división a liga de ascenso y el no ascenso de liga de claro. ascenso a primera división, entre otras cosas, ¿no? Pero evidentemente se ha evidenciado que el universo de jugadores mexicanos elegibles para la selección mexicana pues se redujo mucho. David, tú que has estado en los 3 puestos, ya sea como jugador, has sido también entrenador y quizás una parte también aficionado, ¿coincides tú con la molestia que tiene la afición mexicana? Me refiero, por ejemplo, tengo muy presente este último partido Jamaica-México en el Estadio Azteca, donde prácticamente abucheaban a Ochoa. No sé si fuera a todos, pero recuerdo mucho los abucheos a Ochoa, pero en general, ¿coincides con el descontento? ¿Entiendes esa parte de la afición mexicana que está cansado de un producto que hoy en día, pues sí, ya caducó, no hay una renovación como tal, son palabras vacías y promesas que realmente no se han cumplido, las mismas de siempre? Yo intento ser un poco más objetivo por el tema de dejar a un lado los colores quizás, pero también entiendo la parte de que el aficionado está cansado y también sé que a veces hay que darnos cuenta que a lo mejor el tope de México quizás sea llegar a octavos, cuartos de final, y no porque no haya talento, sino porque la estructura no da para que el jugador se desarrolle todavía más y dé todavía ese salto. ¿Coincides en esa parte con la afición? Pues Sí, entiendo perfecto su descontento, entiendo el porqué de las cosas y por qué se manifiesta así.
Eso no quiere decir que desde mi perspectiva sea una cosa que se deba aprobar, Sí, pero vamos, de la afición tiene derecho de expresarse como ellos quieran. El caso es que es evidente que hay un cansancio de parte de la afición con respecto a la narrativa con la que se encara la selección y de aparte a las decisiones que se toman. Y eso pues ya quedó muy claro y muy evidente pues en estos partidos, ¿no? En los primeros partidos de la etapa de Coca, sí. en donde te digo, desde la elección del entrenador, desde la elección de la directiva de las selecciones nacionales, todo esto, pues hay mucha desaprobación. Pero aquí el problema de fondo tal vez sea eh, otro, ¿no? Otro más profundo, la extranjerización de la liga y las competencias internacionales, por supuesto, la elección del técnico, eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, México, yo creo que sí bajó un escalón o dos con respecto a lo que venía haciendo en los mundiales anteriores, en este mundial, y eso la afición lo resiente, ¿no? Lo resiente sobre todo porque la expectativa era alta. Tenemos jugadores Sí. en Europa, no, tal vez muchos, tal vez como en otras épocas, pero hay algunos, hay muchos que juegan, algunos que no juegan. Pero falta competencia, falta más jugadores, falta roce, falta Libertadores, falta Copa América, falta todo eso, ¿no? Y ojalá pues se dé cuenta la federación y tome las medidas necesarias para que se vaya corrigiendo esa situación. David, siendo tú un entrenador que le gusta mucho debutar, darle la oportunidad a los jóvenes, ¿crees que esa es la principal, herramienta que se tenga que cambiar? Veía, unos números hace unas horas, donde al parecer el tema de minutos, el promedio de jóvenes está creciendo, hay más oportunidades en este caso, veía en León, en Pachuca, no sé si es en todos, por ejemplo, ayer incluso Tigres le da chance a algunos jóvenes. Entiendo que por la parte de que, pues, no se jugaba nada contra León, pero, ¿crees que esa sí es la primera herramienta para que la liga crezca? Y te lo pregunto porque, bueno, tampoco es fácil echar al ruedo a un chavito de 19 años, ¿sabes? O ¿No? sea, tienes que llevarlo poco a poco, con su tiempo, porque también, pues, la afición no perdona una, o sea, te comen así sea tu primer partido en primera división. Claro. No, estoy seguro que hace falta que se abran espacios para los jugadores jóvenes. Yo debuté a los 17 años, por ejemplo, Ujú. y así muchos de mis compañeros, o varios de mis compañeros en Pumas, que debutábamos en un rango entre 17 y 19 años. Obviamente la política interna era otra, la cantidad de extranjeros que permitía la liga era otra, y obviamente la calidad de los entrenadores que teníamos nosotros, pues daba para eso, ¿no? Para equilibrar la inexperiencia de los jugadores en un entorno donde hay que equilibrarla con esfuerzo, con dinámica, ¿no? Tal vez como lo hace León, León lo está haciendo bastante bien, lo Sí, está haciendo Pachuca, lo está haciendo bien Chivas, sí, y otros equipos que tienen muy buenas fuerzas básicas, aunque no les dan salida, ¿no? Como Monterrey o Tigres. Y Pumas pues se ha quedado atrás en ese sí, sentido, ¿no? Pumas que había sido punta de lanza en ese contexto en las décadas de los 80s y los 90s, pues se perdió después de la muerte del ingeniero Aguilar Álvarez y poco a poco pues ha ido dejando de ser protagonista en esa parte, ¿no? Ya sea por una política interna o ya sea porque falta de talento en la captación de jugadores, ¿no? Entonces, pues ahí hay mucho trabajo para Pumas de entrada, pero claro. y para el fútbol mexicano, la simple dicotomía de pensar en poner a un jugador mexicano joven con talento contra un extranjero de medio pelo, pues Sí, creo que no tiene no habría por qué objetarla, ¿no? En ningún sentido. Es decir, es obvio que lo ideal sería poner a un joven con talento, con proyección, por arriba de un jugador extranjero mediano, pues, sí, mediano, claro. como son la gran mayoría de los jugadores extranjeros que vienen a México. No todos, pero sí la gran mayoría. Y que muchas veces no aportan lo que se supone que les pagan o lo que les pagan, ¿estás de acuerdo? O sea, los resultados no van de la mano con el sueldo que reciben. Totalmente, no solo eso, pero obviamente ahí hay un negocio que se Sí, claro, genera a partir del intermediario y el directivo en su momento y sale dinero para mucha gente. Es por eso que hoy en día la mitad de los jugadores de la liga son extranjeros.
Pero vamos, es muy fácil simplemente racionalizar esto y darse cuenta de que si reduces la cantidad de extranjeros a la mitad, inmediatamente abres por lo menos una Espacios, cuarta parte de posibilidades de que los claro. jugadores mexicanos ocupen esos lugares y jugadores de muy buena calidad, jugadores que pueden estar en selección nacional, ¿no? Te digo, ojalá lo pudiera ver así Sí. la federación y ajustara, ¿no? Ajustara para bien el fútbol mexicano. David, tú como entrenador, ¿a quién te gusta ver? Digo, ahorita eres entrenador de allá en Mérida, de los Mayas, pero ¿quién te gusta ver en primera división? ¿Tienes algún equipo del cual tomes algunas notas o algunos jugadores? Por ejemplo, escuchaba y me di a la tarea de buscar un poco las estadísticas, que fuiste quien le ayudó a despegar a Alan Mozo. ¿Ese tipo de jugadores te gustan? ¿Quiénes son esos jugadores de tu agrado? Bueno, en el proceso mío de Pumas apareció Alan Mozo, apareció Chucho Gallardo. Chucho Sí, Gallardo creció para llegar a selección nacional. Y bueno, aparecieron otros jugadores que tal vez no tuvieron esa inercia de hacer más grande su carrera, pero que han jugado bien en los equipos donde han estado, como Kevin Escamilla, como Luis Fer sí, Quintana, como Eric Vera, como Manu Pérez, sí, en fin, y delanteros, pues algunos que aparecieron, pero que no pudieron consolidarse, como Figueroa, o como otros, ¿no? El sí. caso es que sí había una política en mi gestión de Pumas clara de potenciar jugadores, no solo de debutarlos, sino de darles continuidad. Ahora, a mí que me gusta ver, la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué Sí. me gusta? Me gusta cómo juega América actualmente. Toluca me parece que lo hace muy, muy bien. Sí, Tiene una gran idea de la tenencia de la pelota y la ocupa muy bien la pelota. Sus jugadores se encuentran en posiciones libres, sobre todo en la banca, entre el lateral entre el lateral y el volante. Eh, ¿Qué más? El León me gusta lo que hace el Arcamón, me gusta lo que les transmite, la intensidad con la que juega el equipo, su presión tras pérdida también es muy buena. sí, Tal vez no sea muy de mi agrado la idea de las marcas personales y de las persecuciones en el campo, como lo hace León, pero son efectivas. Es decir, han dado resultados, le dieron resultado a Almeida y le están dando resultado al Arcamón. Entonces hay que aprender, te digo, hay que aprender de sí. todo. ¿Qué tal ves a Y las Chivas? Digo, hablando en específico, ¿te gusta el tema? Te lo pregunto porque, por ejemplo, ahora que llegó Belko Paunovic al fútbol mexicano, pues ya sabes que a veces el medio periodístico, para generar interacciones, clics, dice no conoce el medio, va a ser un fracaso. ¿Cómo has visto tú el progreso del entrenador y también de la gestión de Fernando Hierro como director ah, deportivo? ¿Te gusta cómo juega? pues sí, sí, juega muy bien. La verdad, juega similar a como jugaba antes, ¿no? Sí, Evidentemente le ha logrado inyectar algo extra al equipo, sobre todo que se refleja en los resultados. Me parece que el compromiso defensivo que tiene el equipo es muy, muy importante y eso lo fortalece mucho. Y obviamente, pues el orden, el trabajo táctico, la idea de tener las líneas muy cortitas y muy agresivas en defensa cuando se necesita o muy profundas en defensa también cuando se necesita hacer bloque bajo, lo sabe hacer muy bien. Desde el punto de vista táctico está muy bien trabajado el equipo, la verdad. Yo era de los cuates que señalaba que no me gustaba que viniera gente extranjera mm, a un equipo como Chivas, porque precisamente por lo mismo, pero bueno, la verdad es que y le ha salido. lo Sí, han hecho muy bien, no debemos tener ninguna objeción. Hoy en día, ser tercer lugar general no es fácil, hacer más de 30 puntos en un torneo no es fácil, sí, y y lo lograron con chavos mexicanos. La verdad es que bien, bien, yo creo que de los entrenadores extranjeros, que han, pues, de alguna manera llegado. llegado y convencido a su afición, Sí, sobre sí, todo, exacto. y a todo el entorno. David, a ti en lo personal, ¿cómo te gusta jugar? Ya que hablamos de táctica, digo, la gente a veces no le gusta adentrarse tanto en la táctica. A mí sí me gusta, entonces quisiera preguntártelo, ¿cuál es esa principal Mm. herramienta que te gusta o esa característica principal que te gusta que tus equipos tengan cada que los diriges? Pues lo que más me gusta que tengan es una gran dinámica, una gran intensidad, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta. A mí me gusta la presión alta,
Cuando tengo un equipo que lo puede hacer, que tiene los delanteros adecuados para hacerlo, lo propongo y lo hacemos. Me gusta unos centrales agresivos y cortos, es decir, que hagan el campo corto hacia adelante. Sí, Me gusta tener la pelota y cuando la pierdo, tratarla de recuperar lo más rápido posible. Eh, en términos de la posición de la pelota, pues trato de generar un ataque posicional que nos dé posibilidades de tener hombres libres en lugares claves, para poder sacar la pelota limpia o para poder hacer llegar a zonas donde se pueda generar una jugada de gol, por todo el campo. Me gusta los jugadores habilidosos y encaradores. Es decir, es más o menos sí, lo que a grandes rasgos, ¿no? Hay muchas cosas sí, que claro. se tienen que desarrollar. Desde que yo empecé a ser entrenador, generé una ideología y un manual, vamos a decirle, desde el punto de vista filosófico y futbolístico, que sigo siempre con los equipos que dirijo. Afortunadamente, con mucho éxito, me ha ido muy bien en todos los equipos Sí, donde he claro. estado. Y es porque te digo, sobre todo porque los jugadores lo entienden, se comprometen. Una de las principales cosas que me gusta hacer y que hago es tratar de concretizar los conceptos del fútbol, ¿no? Muchas veces los entrenadores entendemos un concepto que es abstracto y se los tratamos de transmitir a los jugadores desde ahí, desde la abstracción, y es difícil para un jugador entender algo abstracto. Por ejemplo, Sí, ¿no? Intensidad. Intensidad, sí, es un concepto abstracto realmente. Aunque se entiende lo que quieres pedir, tú necesitas bajarlo al campo y saber qué es lo que va a transmitir intensidad en un jugador, ¿no? Y obviamente empiezas a hacer una lista de cosas y se las pides a los jugadores. sí, Y hay otras, ¿no? Otras que también así lo estoy haciendo, así lo he hecho desde que empezó. Entonces los jugadores me entienden muy bien y lo puedo cuantificar y tenemos muy buenos resultados. Los resultados que tengo como entrenador desde que inicié son realmente notables. Por eso, más allá de que perdí la final feo contra el América, que es sí. de lo que se acuerda casi toda la gente, pero no, mis números como entrenador son altamente positivos. David, cuando uno es entrenador, y digo, esta es, duda personal, o tú como entrenador en específico, llegas a un nuevo club, llegas con una idea, ¿tú tratas de implementar o de pactar tu idea como tal, tu estilo de juego? O como entrenador también está la parte de entender que ese jugador está también acostumbrado a jugar con otra idea y entonces a partir de eso creas algo entre ambas ideas o si te vas totalmente de lleno con tu idea, porque digo, hay jugadores que lo interpretan de una forma y lo interpretan bien, que creo que son los más talentosos, los que saben entender cualquier estilo de juego, y habrá otros que son como los, no sé si los más rocosos, pero quizás los que más ímpetu le ponen, pero que con el balón a lo mejor las cualidades no son las mejores, ¿sabes? Yo creo que todos los entrenadores hacemos lo mismo en ese sentido, ¿no? Evaluamos la calidad del equipo y en función de esa calidad, pues equilibramos los conceptos que vamos a manejar. Sí, Si no tengo buenos centrales para sacar la pelota, sería tal vez hasta necio tratar de sacarla desde atrás, ¿no? sí, sí, Aunque sea algo que a mí me guste mucho. Hay entrenadores que no les importa y corren ese riesgo y desafortunadamente les hacen muchos goles, ¿no? sí, de acuerdo. Entonces, la mayoría de los entrenadores lo que hacemos somos pragmáticos, entendemos las necesidades del juego y las capacidades de nuestro equipo y nos vamos adaptando. Obviamente siempre tratando de darle un perfil hacia lo que a ti en lo personal, hablando del entrenador, hacia lo que al entrenador le parece que es más efectivo, que puede ganar partidos, ¿no? Okey. Este, simplemente ese tipo de cosas, ¿no? Lo empiezas a trabajar desde ahí. El hecho de que no salgas jugando en la primera o segunda jugada del partido no significa que no puedas poner la pelota al piso con tus centrales en algún momento del partido. Pero digo, es encontrar esos detalles pragmáticos del juego y poderlos llevar a cabo dentro de la transmisión de la inteligencia deportiva que deben tener los jugadores, ¿no? Pero sí la contestación a la pregunta es: te adaptas a tus jugadores, Okey. principalmente. David, tú que eras delantero, ¿estoy bien? Sí, ¿cierto?
¿Sí? Empecé siendo delantero y luego me hicieron medio derecho, extremo derecho. Es decir, Oye, en Pumas empecé como doble nueve en una formación 4-3-1-2, ujú, donde yo era uno de los dos de arriba, junto con, al principio con Jorge Campos, con Germán Tello, con Luis Flores y después con Luis García. ok, Eh, y en la etapa del Capi Sanabria, en el 87, había dos delanteros fantásticos en el equipo, que eran Luis Flores y Germán Tello. Eran más grandes que yo y los dos eran maravillosos jugadores. Entonces el Capi me empezó a poner de medio derecho en un cuatro ok, cuatro dos. Y ahí empecé a funcionar muy bien, ahí le gustó mucho. Cuando llegó Miguel Mejía Barón, empezó a jugar 4-3-3 en algún tiempo ujú, y puso a Jorge Campos de extremo izquierdo, puso a ok. Luis García centro delantero y me puso a mí de extremo derecho. ¿Te gustaba ser extremo más que Sí, delantero? sí, bueno, pues mi característica principal era, como La jugador, era que velocidad. era muy rápido, Mm, era hábil, mm, quiero decir, era eh, agilidoso. hábil y rápido y sabía asistir muy bien y meter gol, es decir, era muy completo en ese sentido, podía meter goles y también podía ser asistidor. Me ocurre pensando en los jugadores que hay hoy en el fútbol mexicano, de mis características, que me parecía un poco Antuna, tal vez. Okey, okey. Parecía un poco al Tecatito Corona. Era yo, Entonces sí era rápido, sí era muy sí, era rápido. como yo, sí, sí, sí. Y era tal vez en mi época, en mis primeros años, no te digo rápido, tal vez era yo el jugador más rápido de la liga. Okey. Entonces, pues sí, era muy difícil marcarme por eso y como yo tenía muy, muy claro la idea de que tenía que ganar el duelo individual, el mano a mano, pues siempre encaraba. ¿Te Y tocaban muchas patadas? sí, muchas, Sí, me fracturaron tres veces en el partido. vi Una que vez la la tibia, ¿no? tibia, Sí, dos veces, una vez el tobillo y en una ocasión, en un accidente tal vez, pero se me fracturó el empeine del pie, el quinto okey. metatarsiano. Pero Oye, bueno, perdón que te interrumpa, la tibia, bueno, ya pasamos a la etapa con Pumas. Ahorita yo estoy, no, bueno, ya tiene un mes que me pegaron la rodilla, evidentemente no fue jugando al máximo nivel, pero ¿cómo siendo tú tenías 17, 18 años más o menos, ¿no? ¿Cómo te sobrepones a una rotura de tibia que también es una parte fundamental, digo, para todo el ser humano, pero también para un futbolista y sabiendo que a lo mejor en temas de rehabilitación no estaban tan avanzados como hoy en día. Y digo, no te quiero decir viejo, David, pues pero sí, bien pero sí soy. ha evolucionado. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo te sobrepusiste sabiendo que también la confianza de volver a pisar o recibir alguna patada? Digo, no sé si te entró el temor también por ahí la desconfianza. Por supuesto que sí. No, es muy difícil, muy, muy difícil. Me fracturaron la tibia en mi primer partido con Pumas. En el primer partido que vestí la camiseta de Pumas me la fracturaron. Okey, Yo tenía 15 años en ese momento, 15. 15 años en ese momento y jugamos contra un equipo de Chiapas que se llamaba Estudiantes de Chiapas. En una pretemporada, Estudiantes de Chiapas jugaban en segunda división. Y en una jugada por el centro del campo se me barrieron por atrás y me agarraron, pues, Ah, fue de mala leche también. pues tal vez, digo, eran jugadores con más experiencia que yo estaba Okey, empezando, era mi primer pretemporada con la reserva, era buen jugador, pero pues no estaba nada maleado, ni sabía nada realmente de lo que era la competencia a ese nivel, y pues me fracturó la tibia. Y me costó 3 meses de yeso, que en ese entonces se ponía sí, yeso, y de 3 meses de rehabilitación, y obviamente mucho escepticismo del entorno donde yo estaba de que me pudiera recuperar, porque recuperarse de una lesión así no es fácil, no sí, es obvio. fácil. Y pues afortunadamente lo logré y logré incorporarme al equipo para la segunda vuelta. En ese entonces los torneos eran largos, duraban Largos. un año. Entonces logré incorporarme para el equipo que era la reserva a la segunda vuelta y me alcanzó para que me tomaran en cuenta para hacer pretemporada con el primer equipo el siguiente año. En Pero sí, en el esa es la historia más o menos, pero contestando tu pregunta, pues es nada más, es parte del temperamento que tienes como lo individuo, lo que te ayuda a recuperarte de lesiones y de tu disciplina. Si algo tenía yo y tengo como individuo, es que soy
soy muy tenaz, por un lado, y Sí. por otro lado, soy muy disciplinado. Justamente Entonces, eso te iba a decir. tenía Perdón que te esas interrumpa, dos, David. tenía esas dos características que me ayudaron, no nada más a esta rehabilitación, porque yo tuve varias rehabilitaciones en mi carrera, muy importantes, Sí. de lesiones muy graves. Entonces, y en todas logré salir adelante, precisamente por esas dos, pues, virtudes que afortunadamente, pues, me inculcaron y tengo. Y que al final de cuentas sí es una virtud, porque no todo el mundo tiene esa fortaleza mental. Quizás también, ya me dirás si es verdad o no, la edad, esa hambre que tenías, pues, de seguir trascendiendo, de que al final, pues, era tu primer partido y, pues, te habías dado o tú no se da cuenta que le queda mucho por vivir en temas futbolísticos y evidentemente en tema de la vida. ¿Cuál es tu partido de regreso, David? ¿Fue tu debut o estoy mal? No, 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 no. No, mira, esto pasó en el 83, imagínate. Tienes razón, sí. Y yo debuté en el 85. Sí, tienes razón. Este, vamos, debuté 2 años después. Cuando regresé a un partido X del ¿De torneo nacional de... pretemporada también? No, 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 ya la Ya fue de segunda vuelta. liga. Sí, ya de liga, Okey. de la segunda vuelta del torneo. Y ya luego, al siguiente año, jugué un año en segunda división en Pumas y luego al siguiente año me subieron al primer equipo. Y fue el año en que debuté, en el 85. Okey, tienes Y, razón. y luego todavía me pasaron, pues en el 85 jugué poquito, en el 86 jugué muy poquito, en el 80 y en el 87, cuando llegó el Capi, empecé a jugar Sí. más, un poco más. Pero o sea, la carrera de un jugador, no creas que es de un día para otro, es, Sí, sí. este, es competir mucho Sí, claro. tiempo y estar siempre detrás de los que Sí, de están los tratando de conseguir tener una oportunidad, ser mejor que los que están para que te tomen en cuenta. Entonces, vamos, yo debuté en el 85 en partido oficial, pero fui titular hasta finales del 86. ¿Cómo es tu debut? Lo he platicado con varios futbolistas que han estado, por ejemplo, lo platicaba con Yacer Corona, que fue el último futbolista que estuvo aquí. Él dice que estaba emocionado, que lo pusieron a calentar y prácticamente parecía, que tenía un cohete porque estaba calentando a máxima y le dijeron que se tranquilizara un poco. Pero tu recuerdo, David, ¿cómo lo recuerdas? Si no estoy mal, fue contra Cruz Azul. ¿Ya lo veías venir? O sea, ¿te la solías o fue así también un poco inesperado? No, no. Bueno, tú no tienes por qué saber esto, pero en el año 86, en el 86, se hicieron 2 torneos en el fútbol mexicano. Es decir, no Sí. hubo un Es torneo que de se le liga critica normal, al América, ¿no? Es el PRODE del 86, ¿no? el PRODE y el México 86. Sí, Una de las cosas que surgieron ese torneo, que fue también algo que fue muy importante, fue que no hubo descenso. mm, Los seleccionados nacionales no jugaron el torneo, se concentraron con la selección, pues 10, 11, 12 meses antes del Mundial. Y okey, eso lo aprovechó la liga para hacer 2 torneos híbridos, uno mm, cortito que fue el PRODE y luego uno un poquito más largo que fue el México 86. Y Pumas, en la política que tenía, pues dijo, no hay descenso, no hay problema, probemos todos los jugadores que podamos. okey, Entonces, prácticamente, como la selección era casi, casi puro Pumas, mm. El pues primer equipo tenía había todos los espacios todo el plantel, te puedo decir, de 22 jugadores, te puedo decir que 16, 15, 16 jugadores eran puros chavos jóvenes que no habían sí, sí, debutado en primera. Entonces ahí debutamos en esos 2 torneos muchos jugadores, muchísimos okey, jugadores que algunos se quedaron, hicieron carrera, otros no, pero es sí, una forma en que Pumas aprovechó esa coyuntura para salir a un grupo más grande de jugadores, ¿no? Que podía ser, ¿no? Y claro, entre ese grupo iba yo. Entre ese grupo iba yo, y me tocó debutar hasta el torneo México 86 y no debuté en el PRODE porque yo jugué el Mundial Juvenil Rusia justo, 85, que fue cuando se hizo ese torneo. Es decir, el torneo PRODE estaba jugándose y yo estaba jugando con la selección mexicana el Mundial Juvenil de Rusia 85. ¿qué es lo que es ahora sub-20, no? Ahora es sub-20, exactamente. En ese entonces era el único mundial que había, Mm, juvenil, vamos, y ahora lo puedes traducir como el sub-20, exactamente.
David, ¿cómo ocurre ese mundial? Digo, ya que estamos platicando sobre tu carrera, evidentemente el fútbol ha evolucionado, ha cambiado mucho, ya hay más oportunidades para que los jugadores de categorías inferiores se muestren, pero en particular ese que fue en Rusia, el mundial juvenil que ya lo platicas, ¿cómo recibes el llamado? ¿Ya habías tenido algún acercamiento con selección mexicana o el proceso es diferente a lo que se maneja hoy en día? ¿Cómo se vivía en temas de divisiones inferiores o, bueno, selecciones menores, en esos tiempos? Bueno, era bien conocido que Pumas tenía un grupo de jugadores menores, vamos a decir, muy capaces, con mucha calidad. Entre ellos, pues me contaban a mí. Sí, Y los que eran los entrenadores de la selección en ese momento, pues te daban seguimiento. Yo era el único de ese grupo que no jugaba en primera división. Yo jugaba en segunda división, pero yo fui campeón goleador en ese torneo. sí, Entonces me destaqué mucho y el entrenador Chucho del Muro, pues vio mi rendimiento, vio mi edad. Yo era muy jovencillo en ese tiempo, tenía 17 años y pues consideró que podía probarme, ¿no? En la selección y me llevaron pues, a verme, a ver cómo me manifestaba, me llevaron algunas giras antes del Mundial y me quedé en el equipo. Me quedé en el equipo, la selección mexicana. En esa selección hubo jugadores importantísimos que luego fueron de fútbol mexicano, ¿no? Como Beto García Aspe, como el Abuelo Cruz, como el Chepo de la Torre, vamos, todos los jugadores que te menciono, precisamente Nacho Ambriz estaba en esa Nacho, selección también, y así muchos jugadores que luego fueron muy importantes en el fútbol mexicano, y yo estaba en ese grupo también. okey, Me considero que me podrían poner en ese mismo grupo de jugadores claro. importantes de esa historia del fútbol mexicano. Entonces, pues fue algo bonito porque pues fue siendo yo muy joven, yo siendo el más joven de la selección, y yendo a un mundial en donde pues te das cuenta, ¿no? Del nivel de competencia al que ibas, que era muy difícil y la verdad es que hicimos un muy buen papel calificando, aunque perdimos contra Nigeria en los cuartos de final, en un partido en donde el equipo tal vez no jugó su mejor partido. Creo que el equipo dejó muy buenas sensaciones por el grupo de jugadores que llevaba. ¿Era buena esa selección nigeriana? Sí, Sí, era era, buena. era, era increíble esa selección. Obviamente, en ese entonces había mucha trampa a nivel internacional con Sí, respecto a las edades de los jugadores, ¿no? sí, sí, Y sí era bien conocido que los equipos africanos, metían más grandes. pues sí, porque obviamente como era diferente su entorno social, Sí, pues había jugadores o había gente que no registraba a sus hijos hasta 2 o 3 años después de nacidos, ¿me explico? Algo sí, así. le El caso es restaban años. sí. Entonces, pues sí, nosotros sabíamos que había varios jugadores en esa selección que no daban la edad. Desafortunadamente, eso mismo fue lo que pasó con la selección mexicana, imagínate, Sí, ¿no? En sí, sí. donde, pues, algunos directivos tomaron se tomaron la libertad de poner jugadores en selecciones menores que no tenían la edad Ujú. y ya ves, se acabó siendo un problema que acabó sacando a México del Mundial de 1990, que era muy importante Claro, en para Italia. muchos jugadores, entre otros, pues yo. Sí, oye, David, ya que nos brincamos un poquito al tema de los cachirules, digo, yo tengo 20 años, soy muy joven, la verdad, o sea, lo que tengo que ver de historia del fútbol mexicano lo tengo que ver en videos o leerlo o preguntar. ¿Cómo se vive o cómo vivió el entorno del grupo, en este caso que tú estuviste ahí? El tema de los cachirules, había molestias, un tanto decepción. ¿Cómo se sobrepone un grupo con bastante talento, una generación que sí prometía bastante, si ves que hubieran participado, a un tema de este tipo que bueno, es bastante complicado hasta la fecha, pues, quizás platicarlo o ese tipo de cosas? Pues es un entorno muy triste, la verdad, es una situación muy, muy triste para todos los jugadores que no eran cachirules, ¿no? Sí, obvio. Había un grupo grande que sí lo era, pero sobre todo, vamos, evidenciaba también la naturaleza de nosotros los mexicanos, ¿no? Vamos, el problema se gestó aquí y aquí Sí, se dio por una lucha de poder y acabó, te digo, de generar un daño más grande al fútbol mexicano, precisamente por eso, ¿no? Yo no quiero decir, digo, está mal sí, totalmente el hecho de que haya habido
cachirules mexicanos y de otros países, porque todos los países lo tenían, Sí, ¿no? todos, claro. Tal vez ese fue un parteaguas para las selecciones menores en México y cambiaron todos los estatutos, cambiaron todos los reglamentos, cambió incluso la misma ética de las directivas que las dirigían en ese entonces. Y bueno, a la postre se ha dado que las selecciones menores en México son potencia, ¿no? A nivel Sí, internacional. eso sí. Entonces, pues sí, lo lamentamos mucho, la verdad, a mí me dolió mucho y a todos los que íbamos a ir a la Olimpiada del 88 y luego al Al Mundial del mundial. 90, porque yo consideraba que yo podía estar ahí, Sí, claro. pues nos dolió mucho. David, aparte, sí, era algo común de ver. Desafortunadamente toca a México ser uno de los perjudicados, si no es que el único, en este tema. No sé si fue el caso, ¿fue que a partir de eso se dividen las selecciones menores en categorías? O sea, ¿es a causa de ello o ya pasa después ese tipo de decisiones? No, después del Mundial del 85, para el Mundial del 86, había mundiales cada 2 años. Sí. Para el Mundial del 87, eh, no me acuerdo bien, pero ya había una selección infantil, se le llamaba, Mm, que era el equivalente a lo que es hoy la sub-17. okey. En esa selección había jugadores que luego fueron muy importantes también en el fútbol mexicano, como Luis García, por ejemplo. Luis García jugaba en esa selección, inclusive jugaron un mundial, el mundial del 87 infantil, no estoy seguro dónde fue, la verdad, tendría yo que buscarlo. Sí. Jugaron jugadores, te digo, que en Pumas jugaron después, como Ramón Raya también, Mm. Luis García, el Capi Ramírez Perales, me parece que estuvo ahí también. Vamos, jugadores que luego también jugaron muy bien en primera Y división. y al final sí privaron entonces a 2 categorías o una generación completa de jugadores talentosos, ¿no? O Así sea, es, sí así era es. una de esas generaciones que gustaba ver. De hecho, mi papá es muy fan de esa generación, sobre todo, y cuando me platica o vemos los álbumes que tenía antes de esos de los mundiales, me platica que sí era, pues, una selección que quizás, bueno, él lo compara con la de hoy porque le gusta ahí molestar, pero dice que sí era mejor. O sea, que esos, como comúnmente dice la afición, esos sí se rompían, eh, la Pues madre. yo creo que tiene mucho de verdad ahí tu papá, Sí, porque claro, en otros tiempos y teníamos otro tipo de hambre, se ganaba de otro dinero, no se ganaba los dineros que se ganan claro, hoy. Pumas tenía otra política completamente diferente a la que tiene hoy. Todos los equipos pasaba algo similar. Entonces, para el jugador tenía algo que hoy no lo veo. No lo veo y no lo digo, vamos, lamentándome ni mucho menos. Te digo porque yo he vivido en el entorno del fútbol pues, prácticamente toda mi vida. Y hoy sí, soy entrenador de jóvenes de 20 años, de jóvenes de sí, 16 17 18 años. Y sí detecto esta parte, falta de eh, hambre, sí, sí, esa- no sé si es falta de hambre, tiene que ver con lo que, con la forma en cómo hemos sido criados y sí, de acuerdo, como la forma de nuestra educación, ¿no? Es decir, cómo han cambiado el tipo de educación sí, y cómo se es padre e hijo hoy en día, a diferencia de cómo era en ese entonces. En fin, sí. es interesante, sería un debate interesante de tener. David, y justo, fíjate, es un tema, bueno, en esa categoría de jóvenes, yo tengo 20, entonces puedo incluirme. Yo, por ejemplo, tengo un tema con mi hermano, y qué bueno que lo dices. Mi papá es algo que hemos platicado mucho. Él juega americano, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos afuera y nos entra esa sensación de que se puede hacer más, o sea, de que no entendemos por qué a veces el jugador que está en la cancha no hace más, ¿sabes? Y lo que él y yo comentamos es que con ese tipo de feeling, de sentimiento, o sea, se nace. Realmente muchas veces no sé si se lo puedas enseñar a alguien o a un joven cómo vivir, o sea, cómo ser tan pasional, tan exigente consigo mismo. Yo me considero un tipo así, y mi papá, bueno, evidentemente es de una generación distinta, pero él dice que ese tipo de cosas, hoy al menos a los jóvenes, pues es difícil enseñárselos, o sea, por más que se los quieras explicar, igual y les entra por una oreja y les sale, pues, por la otra. No sé si lo veas también de esa forma. ¿Sí? Tienes razón. Fíjate que uno de los parámetros más importantes en la selección de jugadores que tienen los visores, sobre todo en Europa, aunque lo he visto también aquí en México,
más Sí, allá del talento o de la técnica individual que tienen los jugadores, es su sentido competitivo. Es precisamente lo que tú hablas, esa percepción de que del nivel de combatividad del hacer un poco más de lo normal o claro. que te duela perder. El orgullo, claro, sí, Exactamente. Todo eso, los visores más finos del fútbol mexicano y del fútbol internacional me decían o me han dicho que ese es el primer criterio de selección, que eso es lo que buscan en los jugadores como primer criterio de selección. El segundo criterio de selección es la calidad, claro. es la técnica individual, es cómo juegas, Ujú, pero el espíritu, vamos, el sentido competitivo sí, es lo primero que buscan y lo tratan de identificar. Es difícil, pero se puede ver, tal vez en un sí, partido obviamente. se alcanza a ver, lo puedes determinar tal vez con mayor claridad. Y es lo que estás planteando en este momento, precisamente. Sí. Sí, es un tema muy complejo, sí será un tema, si quieres ya después haremos quizás, o estaría bien que se hiciera una mesa de debate en este caso, sobre todo porque ahora las nuevas generaciones, como yo, evidentemente tienen acceso a Internet prácticamente en todos lados, entonces el crear un espacio hablando de ese tema en específico igual Claro. y podría beneficiarlo. David, digo, no por recordar malos momentos, pero el tema de haber caído en una final cuando tú tienes 19 años con un rival, complicado como lo es el América, una rivalidad tan pasional como se vive en la Ciudad de México entre Puma y Águila. Tú siendo con un joven, ya, buscando un poco de camino, teniendo más minutos, siendo un poco más protagonista. Escuchaba que ya metías asistencias, ya me platicabas que metías goles. En específico, ese momento, volviendo al punto, ¿cómo te sobrepusiste a aquella derrota siendo joven en un plantel de experimentados, un equipo de Pumas en una época llena de talento, donde, ya lo dijiste, la base de la selección todos eran universitarios y era algo magnífico? ¿Cómo, vives esa parte, un tema de derrota, contra el rival? No sé si es el rival más odiado, pero, pues, igual debe ser de los menos queridos en ese en ese aspecto. Sí, sí es el más odiado, sin duda, Sí, desde el punto de vista deportivo. Pero no creas que nació en esa noche la rivalidad. Pumas y América tuvieron una rivalidad desde toda la década de los ochentas, ¿no? Se jugó una final previa entre Pumas y América en la temporada 84-85, sí, que se fue a un tercer partido incluso, sí, este, y que también ganó América. Luego nos tocó, a mí la de 84-85 me tocó verla en la tele porque yo jugaba en la reserva en ese tiempo. De hecho, jugaba en el equipo de segunda, en la de Pumas Cenepta. Y en la temporada 87-88, que fue la otra que llegamos, fue con el Capi Sanabria como técnico. Ya me tocó jugar a mí de titular la final. Íbamos ganando 1-0 en el primer partido y en la primera mitad del primer tiempo del partido de vuelta en el Azteca. Y nos metieron 4 goles en el segundo sí, tiempo. Entre Adrián Camacho y el Fanny Munguía y ese grupo de jugadores que tenía el América en ese entonces, pues lograron sacarnos la final, que nos tocó jugarla de visita en el segundo partido porque ellos habían quedado mejor en la tabla. ¿Cómo se vive eso? Pues como los deportistas profesionales, es decir, duele en el alma, claro, lloras, te enojas, te frustras y te vuelves a levantar, ¿no? Como lo hacemos los deportistas profesionales. claro, Fue muy triste para Pumas volver a perder contra América y obviamente eso fue haciendo crecer la la rivalidad, sí, rivalidad entre Pumas y América, que también se manifestaba en los partidos del torneo, se manifestaba en todos los partidos que había contra América, en partidos de Copa, en partidos de fuerzas básicas, en todas sí, sí, partes. Entonces se fue haciendo como esa necesidad que tenía Pumas fue como creciendo de ganarle a la América, porque también nosotros como equipo y como institución representábamos unos valores completamente diferentes a los que tenía América. Entonces había un antagonismo ideológico también que era pues muy atractivo para toda la gente que lo veía y te podías identificar con uno o con el otro, ¿no? sí, claro, La verdad es que eso fue haciendo crecer, pues, por un lado el partido como un clásico y por otro lado, pues, la identidad de Pumas, al grado tal de que lo llegaron a convertir después del año 91 en lo que hoy se considera un equipo grande, sin serlo, ¿eh? claro.
porque Pumas nunca ha tenido, pues, dinero. Sí, sí, es más, se la ha pagado. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pero antes su presupuesto se generaba a partir de la venta de los jugadores jóvenes que tenía. Por eso todos nos fuimos antes de los 25 años, todos. Justo. Hugo Sánchez, se fue Beto García Aspe, se fue Memo Vázquez, me fui yo, se fue Luis García, se fueron, o sea, el equipo se renovaba cada vez, todo el tiempo, porque del dinero que ganaba de las ventas de los jugadores que iban saliendo, pues se financiaba el equipo y obviamente tenía el suficiente talento, tanto en jugadores como Claro. en visión empresarial, para saber que ya tenían atrás de un jugador el suplente ideal, ¿no? Mm, Entonces se va Luis García, se queda Santillana, se va Santillana y viene Olalde, se va Beto García Aspe y viene Nieto y así, ¿no? Es decir, como se hacía en ese entonces, ¿no? Se van, te digo, se va jugadores importantísimos y entran otros que se convierten en importantísimos después. Esa era una política pues padrísima, que fue lo que yo vi, sí. que fue lo que yo aprendí, que fue lo que me hace identificar a Pumas y he identificado como Pumas siempre, ¿no? Este, Regresando a la pregunta, pues sí, así es como se vive un clásico, ¿no? Así es como se gesta. Tuvimos la final de la temporada 84-85, la final de la 87-88 y luego la final de la 90-91 contra América. Y la 90 ya la ganan, ¿cierto? La 90-91 fue la que ganamos. De esas Sí. tres, nada más ganamos la de 90-91. ¿Esa vez Pumas, sentiste Pumas había alivio? sido, pues claro, Sí, Pumas había sido campeón en el 81, 80-81 en una final contra Cruz Azul. Y después estuvo en tres finales hasta ganar la la tercera, que tercera. fue contra el América en la 90-91. Claro, era muy importante para la institución ganarla, era muy importante incluso para el entorno, por las ideologías, que Pumas lo ganara en ese torneo de la 90-91. Pues el equipo hizo una temporada histórica, Sí. histórica porque fue el equipo super líder, fue el equipo más goleador, fue el equipo menos goleado, fue el fair play del torneo, fue el jugador campeón goleador estaba dentro del equipo, que era Luis García, éramos base de selección nacional, entonces, pues vamos, ese fue un año redondo y se tenía que culminar con el campeonato, y sobre todo porque esta generación lo necesitaba, ¿no? Es decir, Claro. Pumas lo necesitaba y lo necesitaba esa representación de fútbol mexicano, ¿no? Que ganara Pumas en la 90-91 y fue lo que pasó, afortunadamente. Esa, digo, en tu opinión personal, David, ¿esa generación que queda campeona era la más talentosa de los 3 que llegan a la final? ¿O para ti había una de las que perdió era porque tenía más talento? Es muy difícil decir quién tiene más o quién tiene menos talento. Las Sí, tres, las tres generaciones tenían un talento brutal, jugadorazos, en todas las generaciones donde hubo final, en el 84-85, un equipo con jóvenes como Manuel Negrete, como Luis Flores, como Pablo Luna, como Mauricio Peña, Miguel España, o sea, ya era un equipo muy con importante, nombre, con sí. talento, ¿no? Luego, entrando Beto García Aspe en ese año, siendo un jovencito de 17 años, y Memo Vázquez también. O sea, vamos, difícilmente te voy a decir, esta era más talentosa que ¿O con esta. cuál te gustaba jugar más? ¿O las 2 para ti, con las 2 Las te dos ibas? fueron fantásticas. En el 87 había jugadores fantásticos, Raúl Servín, Rafa Amador, estaba Félix Cruz. O sea, Félix Cruz también estuvo en la del 84-85. Sí. Todos ellos, te digo, gente muy, muy talentosa. Y en la 90-91, pues, Abraham Nava, el Capi Ramírez, Claudio Suárez, Claudio también, que le mando un saludo también, Claudio. Toño Torres Servín, estaba Miguel Puro España. nombre sí seleccionado, sí, sí, era una Tuca base. Ferretti, España, Beto García Aspe, Juan Carlos Vera, Luis García, yo, entraba de cambio Marcos Mizrahi, Roberto Medina, en fin, Sí, era era un mucho equipo, talento, era un equipo muy bueno, al igual que los otros. Tal vez otra generación, pero muy distintas, sí. similar, ¿no? Pues nos tocó la fortuna de ser el equipo que le dio el campeonato del 90-91 a Pumas. David, uno de los invitados, normalmente cuando anuncio el invitado, dicen, oye, pregúntale tal, tal.
se repitió mucho que querían saber cómo es jugar con Jorge Campos o entrenar con Jorge Campos. En tu Mm. experiencia personal, un personaje, digo, si los puedes platicar brevemente a la gente que lo quiere escuchar, porque aparte el tipo metía goles y después atajaba goles y volaba hasta que, bueno, se lo prohibieron. Pero, ¿cómo era convivir con Jorge Campos? Sobre todo como jugador, ya mucha gente conoce la parte de los medios, pero como jugador, ¿era divertido, era curioso? Sí, era muy divertido, era un tipazo desde el día que llegó, este, eh, con una gran confianza en sus posibilidades. Lo que ocurrió con él fue que fuimos a jugar un partido de pretemporada a Acapulco Mm, con un equipo de allá, un equipo como un combinado, vamos, sí, de jugadores jóvenes de allá de Acapulco, y pues jugó Jorge de portero en ese partido. Estaba jugando Pumas, el primer equipo, estábamos jugando contra este equipo y hubo un tiro de castigo fuera del área, y está el Tuca en la cancha. mm, Y pues Tuca le pegaba como pocos le han pegado en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano era brutal la potencia sí. ¿cómo se dice? Dirección, Sí, sí, o sea, precisión, la precisión. precisión con lo que lo hacía. Entonces, pues puso la pelota, se perfiló y le pegó, iba la pelota al ángulo imparable, y desde la nada sale un cuate volando y la saca del ángulo. Obviamente, obviamente, todo el mundo dijo, ¿quién es ese chavo? Aparte, mira, alto, o sea, es Sí, sí, alto, es un poco más alto que yo, digo, debe pero medir para ser portero, unos 78, unos 79 debe medir Jorge. Y obviamente a todo el mundo lo sorprendió, y no, ni tardo ni perezoso, Miguel Mejía Barón fue y le pidió que se fuera a probar a Pumas. vente para acá, claro. ¿Ah? Y llegó a los 2 meses de ese día, llegó al equipo de central de reservas, que era como el tercer equipo en ese entonces. Y pues poco a poco se fue colocando, tenía mucha confianza en sus posibilidades y le estaban dando chance de participar. Y así poco a poco fue escalando, pero ya estando en el primer equipo como segundo o tercer portero, porque el portero titular era Adolfo Ríos en ese entonces. Sí. este, Jorge en las cáscaras, en las cascaritas que jugábamos en algunos entrenamientos, se iba de delantero, se Okey. ponía de delantero, y lo hacía extraordinariamente bien. Aparte, totalmente con una gran iniciativa, desfachatado, todo bien, ¿no? Hacía cosas que pocos hacían, se tiraba chilenas, hacía regates, fantasía, hacía todo lo que le daba la gana. Lo disfrutaba, Sí. pero aparte lo hacía muy bien. Y Miguel, con la visión que siempre ha tenido, pues dijo, voy a probar a Jorge de delantero. Y su primer torneo, jugando como titular en el equipo, lo juega como delantero, no como portero. Mm, Lo hace muy bien, mete, no sé si 15, 16 goles, o sea, metió muchísimos goles, lo hizo estupendamente bien. Este, pero cuando se fue Adolfo, Miguel le dijo que lo quería en la portería, y lo regresaron, regresaron a la portería, tuvo que decidir. tuvo que decidir. Pero es un tipo fantástico, como persona es genial, su personalidad es la personalidad de un genio, la Sí. verdad es que no le tiene miedo a nada, tiene mucha confianza en sus posibilidades, y las intenta. Sí, eso La sí, no verdad le es que tiene lo miedo hace. a nada, estoy de acuerdo. Y la verdad es que mi respeto, siempre lo he admirado mucho. Somos buenos amigos. Hoy juega golf y juega golf Sí, como también. pocos, juega golf como profesional, te lo puedo decir. Increíble. ¿Siempre utilizó sus chanclas, las características que ahora lleva comúnmente cada que lo vemos en eventos? Sí, siempre lo hacía. Es que pues, él es de Acapulco y es De Acapulco. acapulqueño, acapulqueño. O sea, él es lanchero. Dice que era surfer. Nosotros nunca lo vimos surfear, pero él dice que sí, que surfeaba. Okey. Nosotros lo conocíamos como el surfer, en su momento, ¿no? Pero sí entrenaba la fuerza en la arena y se aventaba en la arena, entonces hizo muy fuerte, muy potente. Y la verdad es que marcó una época en el fútbol mexicano y un David, estilo. siguiendo tu trayectoria,
veía, y fíjate, este dato sí no lo sabía, después de tu paso por Monterrey y Pachuca, ¿cómo te fue en la MLS? Una liga que hoy es criticada, otros la alaban. En ese momento, pues, apenas iniciaba, eran, formas distintas en esa parte. Incluso estoy casi seguro de que todavía te tocó los shootouts, ¿fue así? ¿Cómo Me es tocó jugar? ¿Cómo te fue en esa etapa, también siendo campeón con los Colorado Rapids, que hasta el día de hoy, pues, siguen vigentes, no han cambiado de nombre ni de sede? Entonces, ¿cómo fue esa etapa? ¿Cómo llega la parte? Digo, no estuviste tanto tiempo, pero en esa experiencia en particular, ¿cómo te fue? fantástico, fantástico, no sabes qué padre fue. En ese entonces yo jugaba en el Monterrey Sí, y me llegó la invitación de parte de la liga de incorporarme a Colorado Rapids. Colorado Rapids era el equipo, el underdog, le podíamos decir, de la liga. Fue el que quedó en último lugar la temporada anterior, que fue la primera de la Major League Soccer. Yo llegué a la segunda temporada. Eh, no solamente yo, llegamos varios jugadores. Llegó Jorge Campos al Galaxy, Carlos Hermosillo, también al Galaxy. Estaba Damián Álvarez, un mexicano, un jugador mexicano de Guadalajara, fantástico. sí. Jugaba en Houston. Este, ¿Quién más? O sea, el pibe Valderrama, jugaba Walter Mm, Senga, jugaba Donadoni. O sí. sea, era una liga muy padre porque veías jugadores de un nivel altísimo. Muchos ya en la última etapa de su carrera y buenos equipos, la verdad. Otros entornos, la verdad, muy bien, me fue increíble. Logramos que ese equipo fuera un equipo protagonista y ganador. Ganamos el campeonato de la conferencia. Perdimos el Super Bowl, por así decirlo, contra el DC United, Sí. siendo nosotros el equipo que nadie pensaba que pudiera hacer algo. Y la verdad es que me fue súper bien. Yo tuve la intención de quedarme allá. Lo que pasó fue que mi carta no estaba comprada por la liga, sino prestada por el Monterrey. Y el Monterrey estaba en ese momento teniendo muchos problemas administrativos, muchos problemas administrativos. Entonces ya no pude regresar a Major League Soccer, me tuve que quedar en Monterrey, Mm, pues a buscar arreglar todos estos problemas administrativos que se habían generado. sí. Fue una etapa difícil y turbulenta en Rayados, pero pues me regresé, pero fue un año increíble. Y tuve la fortuna también de que, digo fortuna porque es una ventaja, que mi hijo, el más pequeño de mis hijos, naciera allá. Okey. Entonces, pues vamos. Lo recuerdo con mucho cariño La mi paso etapa. por la Major League Soccer y me gustó mucho tomar esa responsabilidad de ser el extranjero en un equipo, de ser el jugador franquicia, el jugador más importante, vamos, desde el punto de vista de la historia del fútbol, ¿no? Sí, Del equipo en ese momento. Entonces, el ser el capitán, porque yo era el capitán del equipo, okey. y asumir ese rol, ¿me explico? Me tocó ser capitán en todos en los que sube. ¿Eh? Fui capitán en Pumas, Ujú. en los últimos dos torneos, fui capitán en el Monterrey también, y fui capitán en Colorado Rapids. En el Pachuca ya no me tocó ser capitán, pero vamos, sí sabía, ¿no? Sabía que el rol que tenía que tomar, y me gustó mucho ser el extranjero, te digo, el extranjero porque se le exige mucho y debe dar Claro. mucho por lo extranjero. ¿Te tocó algún shootout, David? Ese año los quitaron. No Ah, me ¿los tocó, quitaron? no me tocaron. Me tocó en una pretemporada, en la pretemporada me tocó tirar uno. ¿Y qué tal? Este, ¿Bien? sí, era una práctica diferente Sí, que ellos diferente. tenían en ese momento. Vamos, ya ves que los gringos quieren modificar todo. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, digo, está el rugby, lo que lo hacen en fútbol americano, está Sí. este juego que se juega en la India, ¿cómo se llama? En Inglaterra, que le hacen con El el que también tiene un palo, ¿no? ajá, y lo convierten en el base. Sí, sí. Este, y así, ¿no? Todos los deportes les quieren dar su twist. Sí, Y yo claro. creo que lo intentaron con el soccer, pero ya era muy difícil. El fútbol Sí. ya tenía un arraigo muy fuerte en todo el mundo, ya era muy difícil. David, el retiro, escuchaba que una frase, creo que se me marcó mucho, que pasar tiempo con tu familia te hizo ya no querer regresar. Al final la estabas pasando muy bien. ¿Eso te ayudó a llevar más ameno el momento del retiro? Porque he escuchado, exfutbolistas, por ejemplo, cuando, Ramón Morales vino a platicar, dice que el siguiente día
no sabía qué hacer porque como que nunca estuvo listo para dejar el fútbol. ¿A ti te fue complicado esa parte? Pues me fue complicado como le es a muchos jugadores, yo creo, pero no de una manera exagerada, ni, vamos, ni triste, ¿no? Sí, Afortunadamente, para mí, vamos, no fue una decisión que tomara, me retiro hoy, ¿no? Me lastimé de algo que no me lastimaba nunca, que fue un desgarre. mm, Yo jugando ya en mi último torneo con Toros Neza, y y pues decidí dejar de jugar un torneo para recuperarme, porque no me pude recuperar en todo el torneo casi del resgarre, porque siempre que empezaba otra vez me volvía y me volvía y me volvía sí, el desgarre. Tal vez porque no me lo cuidaban bien o no sé, tal vez claro, muchas razones, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Evidentemente, pues mis hijos estaban pequeños y estábamos en Ciudad de México en ese momento. Y yo tengo un hobby que me encanta y siempre me ha encantado, que es yo toco en un grupo de rock okey, desde que era chavo, desde que estaba en la secundaria, desde antes de que fuera profesional, yo ya tocaba en una banda de rock, tocaba la guitarra sí, y componía canciones. Entonces, cuando decido no jugar, pues toda mi interés todo lo enfocalicé en grabar un disco, grabar tres discos, de hecho grabé en ese tiempo, hice no sé cuántos demos, compuse prácticamente todas las canciones que compuse, las compuse en ese tiempo. Entonces eso me aligeraba, me hacía no pensar en el fútbol, me explico. te liberaba, claro, Entre estar con mis hijos y estar haciendo esto que me encantaba hacer, me encanta todavía lo hago de vez en cuando, pero me encantaba, pues le pude dar mucho tiempo y logré hacer tres proyectos que a mí me gustaban mucho, logré estudiar armonía para mejorar pues la forma en cómo componía mis canciones. Entonces, vamos, pude equilibrar esa parte y claro. entonces tal vez no me hizo pensar demasiado en el retiro. Mente ocupada Cuando no extraña, ¿no? cuando regresé al draft, ya regresé yo con la idea de que ya no me siento con ese deseo tanto de jugar, De ¿no? jugar, sí. Porque era yo muy joven, ¿eh? Tenía yo 33 años. Okey, Entonces no lo resentí tanto. Ahora, eso no significa que no lo haya resentido. Y no solo en ese momento tal vez no lo resentí tanto, sino después. después de que te Después sí empiezas a acuerdas. sentir ese vacío y esas ganas y ese deseo de regresar, ¿no? Pero vamos, sí me suavizó mucho mi sensibilidad y toda esta parte, pues mis entornos, mis hijos, el lugar donde vivía yo, la grabación de los demos que estaba haciendo, el tocar con mi banda, toqué en varios lugares importantes, en ¿Cómo se algunas llamaba áreas. tu banda? Todavía, bueno, se llamaba? En ese momento tocaba en dos bandas. Okey, Una se llama, bueno, la mía se llamó siempre Éxodo. mm. Desde la secundaria, si me preguntas por qué, no te voy a saber decir. La verdad es que lo sacamos es una palabra que sacamos del diccionario, así como que pues Esta, así. ya. Y la otra, el otro grupo se llamaba, ahí yo no era líder, yo era nada más guitarrista. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Es que tuvo tantos nombres que ya se me olvidó. Ah, o sea, tenía varios. O sea, tuvo varios nombres en el proceso y ahorita Sí, no me acuerdo de con cuál se quedó. ¿en cuál se quedó? Sí, ¿Te gustaba cantar, David? Malauba, creo que se llamaba Malauba. ¿Mande? ¿Te gustaba cantar? Sí, me encanta ¿Sí? cantar, me encanta componer canciones, me encanta tocar la guitarra. ¿Eras más romanticón o? Mi familia fue muy, se convirtió en eso, muy musical. Mi esposa es Okey, cantante y yo la conocí precisamente por la música. okey, okey. Y mis hijos todos son cantantes, músicos. Mi hijo, el más pequeño, el que te digo que nació en Estados Unidos, es hoy en día músico profesional, es Okey. arreglista, compositor. Él sí estudió, no como yo, que tocaba de oído. Pero sí, vamos, la música ha estado muy cerca de mis entornos prácticamente toda Muy mi bien. vida. Al final, ya no los unió una pelota, sino una nota como tal. Fíjate, eso no lo sabía, David, gracias Sí. por
Sí. por compartirlo. ¿Cuál era tu nota favorita para tocar? Do, re, mi. ¿Cuál era la que más se te facilitaba o todas? No, vamos, pues yo aprendí en la calle viendo y Sí, lo que me gustaba tocar era al principio era blues sobre todo, ¿no? Blues que tocábamos en la calle con los vecinos. Te digo, antes de que yo fuera fútbol profesional. sí. Entonces, vamos, ¿Y este, como jugador lo este, dejaste un poco o de repente también no, lo pude mm, combinar, toqué en varios lugares, incluso en Estados Unidos. Es una buena anécdota esta, en el último partido de la liga, ya que el equipo había calificado a los playoffs, se iba a despedir el equipo de la afición, eh, y invitó el club a tocar después del partido a un grupo que se llamaba The Monkees. Era un okey, grupo famoso en Estados Unidos de los sí. años 60, pero iba a tocar ahí al final del partido. Y ellos se enteraron de mi trayectoria como músico y me pidieron que si podía abrirles a The Monkees en el estadio. Okey. Entonces hice gol en ese partido. Terminé el partido, me fui a cambiar, fui al vestidor, me bañé rápido, me puse ropa para salir al escenario y abrir a The Monkees. Y abrí el concierto de The Monkees con 35,000 personas en el Estadio Mile High. No manches, Okey, era 35,000 personas. Era un estadio de 100,000, ¿eh? O sea, no creas, sí. estaba Pero bueno, eran 35,000 30 escuchándote, no es 35,000 personas viendo que iban a ver a The Monkees y que habían ido a ver el partido ese día, que fue la mejor ¿y entrada nadie nadie sabía que tocabas en el equipo? Sí, todo el mundo Ah, sabía. y por eso se enteraron los directivos para ponerte Se a tocar. enteraron los directivos, pero todo el mundo sabía. Yo a Sí. veces llevaba la guitarra a alguna concentración y cantaba con los compañeros. En algunas concentraciones de todos los equipos, siempre se ha sabido. Ah, En la, okey, en la inauguración del Mundial de Rusia 85, el que era el directivo de la delegación mexicana, James Goldsmith, sí. me dijo, pues échate un palomazo, David, porque estaba en un grupo. Y me ¿A subí a poco? tocar siendo jugador. En la Okey, inauguración del Mundial Rusia 85 en el que platicamos. me subí al escenario en la inauguración, o sea, en la cena de inauguración, Sí, tocar una rolita que de ahí me acompañó la banda de ahí. No sé si un blusecito, no sé si un rock and rollito, algo así. okey. Pero pues, No, es pues, algo curioso porque no es algo que comúnmente no vemos, ajá, sí, y menos que entonces, aparte, digo, platicando de la primera parte en el estadio, ¿cómo va? O sea, ¿de qué forma te diste cuenta que estabas ante 35,000 personas y que ellos te veían metiendo gol y al final te terminaron también aplaudiendo, pues, lo que tocaste? sí. No, no, bueno, fue increíble. La verdad, la recuerdo con mucho cariño esa noche. Toqué 5 canciones, todas de rock en español mexicano, del Tri, tres de Sí, sí. ellas. Toqué creo que una de Miguel Ríos y creo que para el público en general toqué Hotel California de Eagles. Okey. Sí, sí, Tenía una banda backup que tenía muy buena, entonces se oía muy bien. La verdad es que bastante bien. pues, estuvo muy padre, la verdad. David, entrando a la última parte, ¿siempre quisiste ser entrenador o fue algo que se dio con el pasar del tiempo? No, no, siempre quise ser entrenador, siempre fui muy estudioso del juego, muy Mm, observador. Yo me consideraba un jugador que aportaba mucho en el campo desde el punto de vista táctico, okey, porque podía ver el, la forma como se movían los equipos, las tendencias, cómo sacaban la pelota, quién que se agregaba a la siguiente línea, cómo llegaban. Las cosas importantes del juego las logré sí, aprender desde, desde ahí, ¿no? En la cancha y en la práctica, ¿no? Con los entrenadores que tuve. Y siempre tuve esa idea de ser entrenador al final de mi carrera. No estudié la carrera hasta el final, ya que me retiré. Hay muchos jugadores que la estudiaban a mientras la eran par, ¿no? jugadores. Sí, Y yo no, yo tenía un recelo importante porque sabía que el ser entrenador era una carrera muy inestable. Es decir, que de todos los puestos en una organización de fútbol, el más inestable o el más frágil sí, es el del entrenador. claro. Entonces, yo no quería vivir esa parte, mi mente decía, no quiero vivir esa parte, pero al mismo tiempo tenía yo
inquietud de probarme a mí mismo si podía ser entrenador o no. Entonces empecé por las casualidades, ¿no? Llegó el curso de entrenadores a donde yo vivía, me metí, luego acabé dando conferencias en la escuela donde yo daba, donde yo recibía la clase, porque obviamente yo era exjugador profesional, seleccionado nacional, entonces todo el mundo quería saber pues lo que se vivía en esas situaciones. Terminé el curso con mención honorífica, me integré a un cuerpo técnico de un equipo de tercera división, empecé a trabajar con jugadores, con chavitos, a experimentar entrenamientos, a experimentar formas de juego, a experimentar situaciones reales, y cuando terminé mi carrera, me hablaron de Santos Laguna para integrarme al staff de entrenadores. En ese entonces el director de fuerzas básicas de Santos era Mauricio Peña, que era un exjugador de Pumas. En paz descanse. Y el Tato Noriega era el presidente del equipo, el vicepresidente del equipo. Entonces me llamaron, me conocían, sabían cómo pensaba, sabían Claro, cómo trabajaba en general. Y dijeron, pues vente a probar acá. Y entonces empecé a dirigir el equipo sub-15. Allá con mucho fuimos campeones en el torneo que jugamos. Luego el equipo de segunda división, llegamos a la final y perdimos la final contra Chivas, justo. contra Chivas que dirigía De Omar Arellano, ¿no? Sí. Omar Arellano. Y luego fuimos a Toulon, nos fue muy bien en Toulon, jugamos muy, muy bien, el equipo jugó muy bien, dejó una impresión muy agradable. Y entonces me llamó Morelia, y Morelia me llamó para dirigir el equipo de ascenso. Todo esto te estoy hablando que eran 6, 7 meses que tenía yo empezado O sea, todo muy rápido. rapidísimo, rapidísimo. Empecé a dirigir el equipo de ascenso. Obviamente me fue súper bien con el equipo de ascenso. Empezamos a ganar, 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 ganar. Todo el mundo estaba sorprendido de lo que Sí. estaba pasando con el equipo. Y al siguiente torneo me dijeron que fuera yo auxiliar del primer equipo. Obviamente para aprender y para ver el entorno. El entrenador que llegó no le fue bien. Y cuando faltaban 4 fechas, me dijeron que si podía terminar el torneo para que pudieran ellos elegir el entrenador con calma. Le dije que sí. Y, y dirigí esos 4 partidos y les gustó mucho lo que hice y decidieron darme una oportunidad. En el siguiente torneo me empezó a ir bien, como todos los entrenadores, pero pues era muy joven y tenía mucha inestabilidad interna por eso y decidieron regresarme al equipo de ascenso y traer un entrenador de más experiencia para el primer equipo, aunque íbamos bien, la verdad. Entonces me quedé en los equipos de ascenso, en la filial de ascenso de Morelia, que en ese entonces era Mérida, Sí. Mérida, y justo. fuimos campeones en el 2009, peleamos el ascenso, y así luego fui a Mesa, que era filial de Morelia, y nos fue súper bien, llegamos a 3 semifinales. Luego me llamó Veracruz y ahí ya ahí fue donde realmente empezó mi estabilidad como entrenador, ¿no? Ya con Fui a más experiencia. Veracruz, fui a Veracruz, en Veracruz no me fue bien, no me fue bien y Pumas me llamó para integrarme a su equipo de trabajo. Y ya en Pumas empecé desde la sub-20 otra vez, a picar piedra para tratar de meterme al primer equipo. Sí. Luego me pusieron de auxiliar de Paco Palencia. Y luego cuando se fue Paco y se fue Sergio Gea, siendo yo director de fuerzas básicas, me pidieron que tomara el equipo de manera interina precisamente por una crisis similar a la que han tenido Pumas en los últimos años. Años. Y la verdad es que me fue muy bien, dirigí un año a Pumas, todo el 2018. Si ves los números de los mejores años de Pumas, De tal vez acuerdo. el mejor de todos, calificando en los 2 torneos, el primer torneo en el lugar número 6, el segundo torneo en el lugar número 3. En el primer torneo llegamos a cuartos de final, en el segundo torneo llegamos a semifinales. Y yo creo que en el tercer torneo hubiéramos llegado a la final. Lo que pasa es que, lo que Sí, pasa es que la presión interna de la derrota contra América, la presión externa, el sí, entorno, claro. estaba muy volátil y la directiva decidió cesarme. Entonces, y así, después, ya fui un año a Dorados. Dorados, cambió porque fue el año de la pandemia, se cortó Claro. el torneo y el segundo torneo inició la Liga de Expansión
Me fue bien, estuvimos bien ahí en Dorados, la verdad es que ninguna queja, pero terminó mi relación con ellos ese año. Y el siguiente año, pues esperando, me tomé el riesgo de irme solo a Costa Rica a un torneo, Al Herediano, ¿no? Herediano, y fue padre, fue aprender, fue conocer, fue muchas cosas. Al ¿Difícil? final, difícil, sí, es difícil, claro, es difícil, entrar en un entorno completamente diferente al mexicano, con otras costumbres, otras ideas, y aparte solo, sin cuerpo Claro. técnico, Sí. pues sí, fue difícil, pero fue muy gratificante, fue muy bonito, y de todos modos, salí de allá y regresé otra vez acá a México, y pues ahora, estando aquí en Mérida, que es donde vivo, me invitaron a liderar un proyecto nuevo de equipo Mayas que va a empezar, que empezó como un equipo de segunda división, pero tiene la ambición de ir subiendo de categorías poco a poco. Llegamos a la final en este torneo y el próximo torneo pues vamos a jugar en Serie A. Ok, Y la intención de la directiva, la intención de la directiva es que este proyecto sea un proyecto que se arraigue y que suba, que vaya subiendo cada vez más y pues creo que tengo la experiencia para ser, para, para comandarlo. ser líder del proyecto y poderlo llevar a buen término. Y ahorita vamos bien, vamos a seguir peleándola. Ok, fíjate, no sabía que ya les tocaba entonces el próximo torneo Serie A. Ya cada vez las categorías, bueno, ya las conoces, ya la gente también debe saber que la exigencia cada vez es mayor, sobre todo porque en este tema de las categorías inferiores, las divisiones inferiores que son tercera, segunda, bueno, la A y la B, expansión, es bien complicado pues ascender y descender, bueno, no hay descenso, pero bueno, la parte de ascender es bien complicada porque también son más equipos, no todos tienen tampoco el poder económico como algunos otros lo tienen. Es, Entonces te enfrentas a todo tipo de cosas y al final ese es el mérito también, esa satisfacción de que entre tantas adversidades, tantas cosas difíciles a lo largo del torneo, pues terminas siguiendo el objetivo. Ojalá que sí sigan escalando. Ya cuando vaya a Mérida, David, te echo un mensaje para me va a verlos dar en mucho algún gusto. partido, ¿va? Me va a dar mucho gusto, Gabriel. David, la última parte son unas preguntas rápidas, Sí, cómo no. prácticamente cortas, te las tiro y ya tú vas contestándolas, ¿va? Sí, claro. ¿Frío o calor? Calor. Ok. El estado favorito en donde jugaste? El 3 de marzo, Ok. ¿Jugar a las 12 en CU o por la noche? en la noche. Ok. ¿Quién va a quedar campeón en este torneo de la Liga MX? Digo sin comprometerte tampoco, David. Toluca, Toluca, Me gusta, me gusta. ¿Pastor o Suadero? Pastor. Tu mejor aliado cuando eras jugador, ¿con quién te entendías más en la cancha? Mi mejor aliado, eh, Luis García. Ok. ¿Tu comida favorita? Comida favorita, el pozole. Ok. ¿El jugador que más te ha gustado dirigir? Yo sé que debe haber muchísimos, muchísimos, pero alguno que le tengas un poquito más de, no sé si cariño, aprecio, admiración. Ajá. Híjole, no quiero dejar a nadie afuera, de los que me ha tocado dirigir. Yo creo que Carlos González. Ok. ¿Qué es lo más bonito de Costa Rica? Eh, es un país divino, la verdad, la naturaleza, su sentido de preservación de la naturaleza. Para David Patiño, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Pelé. Ok. ¿Cuál es tu gol favorito o el que más recuerdes o el que mejor, más cariño le tienes? ¿Mío? Sí, tuyo. El gol que le hice a la América en la final de ida del campeonato 90-91. Sin duda, es el mejor gol que hice en toda mi carrera y el más significativo. Para David Patiño, ahora que ya platicamos de también tu parte música, ¿cuál es el mejor lugar para una primera cita? El mejor lugar para una primera cita es un, un, un restaurante donde
Haya donde buena música. donde te sientas a gusto, donde te atiendan bien, donde esté rica la comida. Ok. Eh, ¿Tienes un jugador joven mexicano favorito? ¿O Hoy en varios? día sí, sí, claro, sí. ¿Quién Sí, es? ¿Cuál es tu favorito? Herrera de Atlas. Ociel, claro, sí, Sí, sí. Herrera. Se me parece Está que muy bueno. ese es de los jugadores que va a tener más proyección en el futuro Me y lo he gusta, estado siguiendo y la verdad es que es un jugador que me gusta mucho. me gusta. Esta me pidieron que te la preguntara, pero ¿cómo es Alan Mozo como jugador? Sabe, bueno, yo lo veo le gusta bromear, le gusta echar carrilla, le gusta salir. ¿Cómo es Tiene Alan una Mozo como virtud, jugador? yo lo conozco perfectamente, lo tengo un gran aprecio y cariño, como a todos los jugadores que dirigí en Pumas y en otros equipos. Sí, Es un jugador que tiene grandes virtudes, es rápido, es inteligente. Creo que le falta trabajar desde el punto de vista técnico, pero sí. lo ha mejorado mucho también. Pero tiene una virtud que pocos jugadores tienen, que es una confianza total en sus posibilidades. Y eso lo potencia mucho. Ojalá lo siga manteniendo y y la sepa regular con trabajo. Mozo, si estás viendo esto, estás invitado al podcast. David, las últimas dos. Si hoy tuvieras de frente al David Patiño del pasado, ese David Patiño que se fracturó la tibia, o el David Patiño que estaba tocando frente a 35,000 personas, en la época en la que quieras, ¿tú qué le dirías si hoy lo tuvieras de frente? ¿Qué le diría? Le diría, eh, si te refieres a qué le aconsejaría, bueno, ¿qué le diría? Le diría Sí, bien, bien trabajado, este, valórate, valora lo que haces, no te castigues tanto con la autocrítica individual, personal, y consíguete un representante. Eso le diría. Porque eso me faltó, nunca lo tuve y creo que Okey, me faltó para aspirar a llegar a otros lugares, tener un buen representante, pero lo que no se hizo, no se hizo. lo hecho está. Pero eso le diría, tente confianza, no te mates, no te autocritiques tan feo, Sí. valora lo que haces y consíguete un representante. David, para terminar, la última pregunta para cerrar esta gran plática, un consejo que te gustaría darle, sobre todo, bueno, en general a toda la gente, pero ya que platicamos de las nuevas generaciones, ¿qué consejo le podría dar a alguien con tanta experiencia y después de todo lo que platicamos para las personas que tienen un sueño, una meta en cualquier ámbito de la vida? Eh, Me parece una pregunta fantástica. Le diría eso, precisamente eso, ponte una meta corta, accesible, a la que puedas llegar y trabaja para conseguirla. Confía en tus posibilidades y sea autocrítico, mejora tus falencias, tus debilidades, Sí, mejóralas, pero potencia tus virtudes y ve hacia esa meta que te trazaste. Yo te recomendaría, en todo caso, persona joven, jugador joven, que tus metas las puedas alcanzar en el corto plazo, que sean metas cortas, metas que tú puedas ver, lograr en el corto plazo, porque eso te va a motivar para ir por otra más y otra más. No ponerte una que sea demasiado larga o que sea difícil, muy inaccesible, porque si no llegas ahí pronto, pues te desanimas y claro, empiezas a perder este momentum, ¿no? Lo que se le llama. sí, Entonces, metas cortas y ir por ellas al día a día, al día a día. Metas cortas hasta diarias, te podría decir, ¿no? claro. Para poder llegar. Eso es lo que yo le recomendaría a cualquier persona joven y a jugadores jóvenes, por supuesto. David, este tipo de pláticas, yo siempre digo, por ejemplo, cuando he tenido gente con tanta experiencia, vino Mario Kempes, vino el Chelis, etcétera, etcétera, digo, sin hacer menos a los invitados jóvenes. En este tipo de pláticas, lo que les digo es que yo les doy el pase y que ellos conduzcan. La verdad es que la pasé muy bien, gracias por la confianza, por unas anécdotas que no esperaba platicar, gracias por eso, por el tiempo, por el espacio. Espero que pronto, y estoy seguro de que nos seguiremos escribiendo, ya después tendremos la fortuna de conocernos en persona, ya sea que vengas un rato a Ciudad de México o yo me lance para allá a Mérida, que espero que sea la segunda para conocer. Aquí siéntete en confianza de volver, aquí tienes tu espacio. De verdad, David, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Me gustó mucho la entrevista, te felicito. Creo que Gracias, tienes David. mucho, creo que tienes mucho futuro y cuenta conmigo para lo que sea.